de la protección integral de derechos, porque seguramente lo escucharon muchas veces. Hoy en la mañana se denunció en el primer panel también, que tiene que ver con cambios fundamentales que producen las leyes de niñez. La primera ley que para nosotros ley, y mucho más que ley, es la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, que es el año 1989, es la que produce un gran quiebre en la forma, la concepción que tenemos que observar y que tenemos que abordar a la infancia. Esto que se decía también esta mañana, dejamos de ver a la infancia, de concebirla como el espectro de menores sujetos de tutela, para pensar en el sujeto de tutela o objeto de protección únicamente, para pensar en la niña y la adolescencia como sujeto pleno de derechos. Y hay una serie de principios que hacen a ese paradigma de la protección integral de derechos y que van a atravesar todas nuestras intervenciones. Y estos principios, algunos de lo que menciono acá, pensé fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de hoy, son, por ejemplo, el interés superior del niño, que es lograr siempre la máxima satisfacción integral de los derechos de los niños. O sea, siempre lo vamos a estar pensando. Esto, si bien da lugar a interpretaciones, hay un mensaje claro cuando se dice a partir de la ley nacional, es la máxima satisfacción integral de los derechos de los niños. El derecho de ser oído y el ser escuchado y que esa opinión sea tenida en cuenta. Estos son los nuevos derechos que incorpora la Convención sobre el Derecho del Niño. El rol del Estado, el Estado que deja de tener un lugar pasivo para tener un rol más importante y fundamental, en el sentido de que tiene que desarrollar políticas públicas integrales, interdisciplinarias, intersectoriales y sobre todo apuntadas al fortalecimiento familiar y comunitario. El significado de las políticas públicas integrales tiene que ver con que todos los ciudadanos, en especial los niños en este caso, tengan acceso no solamente a la salud y a la educación, que son los accesos generalmente derechos más universales, sino a lo que tiene que ver con los derechos socioeconómicos, sociales y culturales, la vivienda, que tengan derecho a la educación especial, que tengan derecho a un ingreso adecuado para un sostenimiento familiar. Y el otro derecho que especialmente vincula al tema de hoy tiene que ver con el derecho a la convivencia familiar. Ese es uno de los principios que atraviesa también a la Convención sobre el Derecho del Niño. Y a partir de la Convención sobre el Derecho del Niño hay dos leyes fundamentalmente, leyes de protección integral, una del orden nacional y una del orden provincial, son la ley 26.061 y la ley 12.967, que de alguna forma vienen a reglamentar esa Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, vienen a decirnos cómo debe ser la actuación concreta todos los días, en todos los temas, y cómo nos van a atravesar ese paradigma de la protección integral. Y lo digo fundamentalmente porque esto hay que relacionarlo con la ley de adopción, la ley 24779, que es posterior a la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, debe interpretarse y debe estar entramada permanentemente en función de los principios que recién veíamos, que son los principios que da la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño. Y para el paradigma de la protección integral del derecho del niño, la adopción es una opción. La adopción es, lo voy a decir textualmente porque esto surge de la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, que dice: la adopción es una opción para los niños y adolescentes sin vínculos familiares, o cuando existiendo estos vínculos no sean los adecuados para su crecimiento en un marco de respeto y de garantía de derechos. Esta opción está estrechamente vinculada a un derecho fundamental que también establece expresamente la ley de niñez, que es el derecho de los niños a la convivencia familiar y comunitaria. Y nos deja y nos marca en el artículo 12 cómo es el ejercicio de ese derecho y cómo tenemos que hacer respetar nosotros, desde el Estado, ese ejercicio del derecho a la vida familiar y comunitaria. Y dice el artículo, todos los niños y niñas tienen el derecho a vivir y ser criados dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Solo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo. En este marco de lo alternativo aparecen la adopción o las familias de la comunidad. Y ahí quiero señalar y recalcar dos cuestiones: que ese orden que establece el articulado de la ley tiene un orden que tenemos que respetar y un orden que nos
nos interpela y a trabajar en ese sentido. Que las políticas públicas tienen que estar dirigidas en ese sentido. Primero, hacer todo el esfuerzo del Estado para que los niños sean criados en el ámbito de su familia de origen. Esto, la ley utiliza familia de origen, ya no utilizando el término de familia biológica, sino familia de origen, con un criterio mucho más amplio y que incluye a la familia ampliada e incluye a otros actores de la comunidad. Y establece, asimismo, el reconocimiento de la excepcionalidad cuando eso no sucede, pero también una vista de derechos, ¿no? Dice derecho a vivir y ser criado en un grupo familiar alternativo. Ahí lo está poniendo a la adopción como un derecho de la niñez, como un derecho del niño. Y bueno, fundamentalmente a partir de esa excepcionalidad, nosotros vamos a ver que hay dos supuestos, entonces, que ustedes esto ya lo tienen seguramente claro, pero que surgen también de la comprensión. Dos supuestos en los que un niño va a ser sujeto a un proceso de adopción. Uno es la ausencia de vínculos, o esto cuando se certifica la ausencia de vínculo biológico, de vínculo filiatorio, de vínculo familiar, o cuando hay una voluntad expresa de no hacerse cargo de la responsabilidad que implica la crianza de un niño de parte de un grupo familiar. Eso es una opción, que es la ausencia de vínculo. Y la otra opción es cuando la decisión de la autoridad administrativa de separar a un niño de su grupo familiar se torna definitiva. Y esto se hace a través de la medida de protección excepcional, que seguramente muchas veces escuchan hablar de eso, y es donde encontramos el nudo más crítico, el nudo donde más se hace ver el trabajo de la subsecretaría en relación a la adopción. Las medidas de protección excepcional, vamos a hacer así una mención muy simple de qué se tratan, implican la privación del niño de su grupo familiar de origen, es la separación. Tanto la Convención como las leyes son muy exhaustivas en cuándo, cómo, hasta dónde procede la medida de protección excepcional, cuál es el marco regulatorio. Eso es muy exhaustivo, muy riguroso. Nosotros, algunos señalamientos fundamentales para mí. La medida excepcional procede únicamente cuando haya un riesgo cierto para la integridad física o para la vida de ese niño o niña adolescente, o cuando haya una situación de abuso o de maltrato. Son los únicos casos, y esto lo establece la ley, son los únicos casos en los que se habilita, se posibilita la separación de un niño de su grupo familiar. Y además, expresamente establece que nunca puede fundamentarse en la falta de recursos materiales para la familia de origen. Al contrario, y haciendo una interpretación y volviendo a los principios de la Convención, lo que tenemos que debe apuntarse en esa instancia es el fortalecimiento familiar. Por supuesto que las medidas requieren de un control de legalidad o de razonabilidad con la última reforma por parte del Poder Judicial, que está en cabeza del Tribunal Colegiado de la Familia. Algunas características de estas medidas son subsidiarias y de última ratio. Esto de subsidiaria tiene que ver con lo que dijimos al principio, de que vienen de última ratio, son la última opción, en el sentido de que tienen que haberse agotado todas las posibilidades de encuadre de esa situación de vulneración de derechos dentro de un programa que implique restituir esos derechos sin provocar la separación. Entonces, por eso se trata de última ratio y de subsidiaria, porque viene como segunda instancia ante ya el fracaso, si se quiere, de una política previa que tenga que ver con la inclusión en programas o en planes o políticas que tiendan a evitar la separación. La finalidad de la medida excepcional también es un elemento que está preestablecido. La finalidad es el reintegro del niño a su grupo familiar o comunitario, y establece un plazo. El plazo es el plazo de 90 días, prorrogable por otros 90 días, siempre con control de legalidad, hasta un máximo de 18 meses. Estas dos cuestiones hay que todo en realidad se tiene en cuenta, pero estas dos últimas yo las quiero unir fundamentalmente. Digo, ese es el plazo que tienen los equipos técnicos para establecer una estrategia que tenga que ver con una recuperación familiar.
ese es el plazo que generalmente suele ser crítico y es criticable y que tiene que ver con la extensión o no de esos plazos. Yo en esto y contando, también asumiendo alguno de los aportes de esta mañana, cuando se dice y se conoce y se sabe y es una realidad que hay niños en instituciones por plazo de 8, 4 o 3 años, tiene que ver con dos situaciones fundamentales al día de hoy. Una es la transición en la que estamos atravesando. Digo, esta ley, que puede ser criticada en muchos de sus aspectos, en este aspecto de poner un plazo máximo para resolver definitivamente la situación de ese niño, es mucho más garantista de los derechos del niño que la anterior. Por supuesto, la ley de patronato, yo creo que en general es mucho más garantista de los derechos del niño, ¿no? Está claro, pero en este punto es más demostrable y más palpable. Con la ley de patronato que veníamos sosteniendo a nivel nacional hasta 2006 y a nivel provincial hasta 2009, vean qué poquito que hace, no había un tiempo en el cual se debiera resolver la situación de un niño y un adolescente. Y esto provocó que en muchos casos tuviéramos la fantasía de que se resolvía rápidamente una situación de un niño que se pasaba definitiva y estaba de autoridad, pero también lo que pasaba en general es que los niños pasaban muchísimos años en instituciones. Entonces, cuando hoy, al día de hoy, tenemos en nuestras direcciones provinciales niños con 8 años de institución, es que estamos todavía soportando esa herencia, esa transición que tiene que ver con el paso de la ley de patronato a la ley de protección integral. Que esto hay que entenderlo también, siempre lo digo, no es automático. Una ley propone cambios y estas leyes son muy radicales en los cambios que proponen, pero esos cambios son cambios culturales y cambios de prácticas y llevan tiempo, y en eso es lo que decía yo al principio, de que todos estamos involucrados y de que depende de todos nosotros como sociedad, no solamente por lo menos de la subsecretaría de niñez. En ese plazo, que es el plazo máximo de 18 meses, el equipo tiene que trabajar en la búsqueda de esa revinculación familiar, hacer todos los esfuerzos, hacer el fortalecimiento familiar que corresponda, y cuando eso no es posible, sí hay que darle una resolución definitiva a esa situación. La ley lo dice en esos términos, resolución definitiva. Para nosotros implica el cese de la medida excepcional y la solicitud, y elevar esa solicitud al Poder Judicial solicitando, en la mayoría de los casos, la declaración de estado de estabilidad. Ahí empieza la otra parte del proceso que tiene que ver más con la dinámica que da la ley 24779 de adopción y que tiene que ver con el proceso judicial que se da en el Tribunal Colegiado de Familia. Algo relacionado a los criterios de aplicación de la medida excepcional. Durante ese tiempo de la separación y hasta la resolución definitiva, la ley establece cómo se aplica esa medida excepcional y dice: lo primero que se debe priorizar es la posibilidad de que la permanencia de ese niño quede al cuidado de ámbitos familiares considerados alternativos. Se refiere a la familia empleada o a la familia de la comunidad, de algún vecino, en otros términos. Y como segunda opción, y dicen solo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible, en ámbitos de cuidado alternativos, que va a ser de tipo residencial o de tipo familiar. Los de tipo residencial son los hogares que ustedes conocen, y los de tipo familiar son esta experiencia de programas de familias solidarias. Me olvidé de pasar a los cuadros. Bueno, algo de lo que es la foto de hoy de la subsecretaría. Yo antes comentaba, hablando con algunos de ustedes, que asumí esta función en febrero, y la verdad que cuando veíamos la situación del cuadro, de cómo tenemos hoy la cantidad de niños institucionalizados, nos preocupamos, y ahora en función de eso poder hacer nuestro trabajo. Pero en la actualidad hay 484 niños institucionalizados. Estos niños separados de sus grupos familiares que están bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Niñez. Cuando digo institucionalizados, digo en el total de las opciones que da la ley. Hay instituciones conveniadas, instituciones oficiales, que ahí están la cantidad de niños en cada una de esas situaciones, y en familias solidarias.
La referencia a sur y al centro-norte tiene que ver con el sur de la provincia de Santa Fe, de lo que es Rosario para abajo, y el centro-norte de lo que es Rosario para arriba. Un dato que tiene que ver con el avance de las situaciones es el de, nosotros tenemos un área dentro de la Dirección Provincial de Niñez que se llama el área de vinculación familiar permanente. Ahí es un área específica que la intención es, también con un equipo interdisciplinario que compone abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que apenas se tenga noción, idea, conocimiento de que vamos a estar definiendo una resolución como definitiva, vamos a estar definiendo que un niño o niña no vuelva más con su grupo familiar de origen, este grupo de trabajo es el que se encarga de recabar todos los elementos que se necesitan, que son piezas jurídicas, administrativas e informes, para que llegue de la manera más completa posible al juzgado de familia. Entonces, nosotros este dato lo marco porque hoy tenemos en esa situación 146 niños y adolescentes en toda la provincia y niños con resolución definitiva ya de 72. Esto significa niños a los que nosotros ya hemos decidido que tenían que pasar a la declaración de estado de actualidad y que están todavía en algunos circuitos, no lo tengo del todo desagregado, pero hay situaciones que ya tienen los jueces para poder empezar el proceso, y hay situaciones que están a entregar a los jueces. Digo, esto no está desagregado, pero sí hay definiciones tomadas y sí hay avances concretos de cuál va a ser la alternativa para esas situaciones. Un dato de la realidad para nosotros, asumiendo algunas autocríticas de la subsecretaría. Nosotros necesitábamos, a veces se nos plantea la cuestión de la agilización de las estrategias, la agilización y la celeridad de los tiempos. Yo siempre planteo que nosotros tenemos un momento en el que podemos aplicar mayor celeridad, y hay otro momento en el que la celeridad juega en contra de los derechos del niño, aunque va a depender de cada caso concreto. No quiero entrar en una casuística. Nosotros, el área de vinculación familiar es ese momento de celeridad. Es cuando decimos, bueno, cuando ya tomamos la definición, cuando ya tenemos la decisión, cuando ya tenemos todos los elementos para contar y tener seguridad de que para ese niño lo mejor es una solución definitiva, un estado de actualidad, ahí sí creemos que no merece ninguna demora todo lo que tenga que ver después con procedimientos administrativos y judiciales. La etapa anterior, la que tiene que ver todavía con la búsqueda de la posibilidad de revinculación, cuesta mucho hablar de celeridad en ese momento. Apurarnos puede implicar vulneración de derechos en otro sentido. Y esto atado también al tiempo. 18 meses, por supuesto que es mucho. Nosotros no planteamos que es necesariamente 18 meses a lo que tenemos que llegar. Hay situaciones que se resuelven a la semana o a los 2 meses, pero es el tiempo máximo que tenemos. Y bueno, generalmente se va a ese tiempo, en esos esfuerzos y en esos intentos. Y por supuesto que para los equipos de niñez genera mucha frustración cuando después de un trabajo sostenido durante mucho tiempo, de un año a lo mejor, donde se espera que ese niño pueda estar con su familia de origen, se tenga que dar marcha atrás en la estrategia y pensar en un estado de actualidad. Lo último que quería contarles es dónde ponemos nuestros esfuerzos hoy nosotros como Subsecretaría de Niñez. Nosotros lo primero que abordamos desde que asumimos es la meta de poder regularizar la situación jurídica de la totalidad de los niños institucionalizados. Esto es lo que yo les explicaba, esta herencia de niños con 4 o 6 años de institucionalización. Había que reconstruir legajos, había que buscar familias. Créanme que el trabajo es muy arduo y es mucho. Hubo situaciones, hoy nombraron la experiencia del huérfano. Hubo otras experiencias en el huérfano concretas de niñas que tenían 12 años y hacía de los 4 que estaban en la institución. Por supuesto que no había trabajo en lo que tiene que ver con su singularidad, no había un trabajo específico sobre un plan de acción, cuál iba a ser la estrategia para esa niña. Con tanto tiempo, los vínculos, imagínense una abuela o una
realmente quería criar, que esa niña quería ser criada por su abuela, se fueron mudando, cambiando de ciudad en algunos casos. Esas búsquedas llevan tiempo. Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos la regularización de la situación jurídica de cada uno de los niños. A partir de esa regularización, nosotros sí exigimos que haya estrategias claras de abordaje con cada uno de los niños adolescentes. O sea, desde que se toma hoy una medida excepcional hasta que se resuelve definitivamente, nosotros sabemos hacia dónde vamos con ese niño, con ese adolescente. Eso es fundamental, eso estructura toda la intervención futura y además nos va a dar o no la posibilidad de estar resolviendo cuanto antes. Y lo otro que tiene que ver con la Subsecretaría de Niñez es, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en generar programas de fortalecimiento familiar. Eso yo no puedo dejar de decirlo. Para nosotros, lo dije al principio, y está entre los elementos que yo planteaba como paradigmas, como principios del paradigma de la protección integral. Para nosotros es una responsabilidad, es una obligación y es un deber el fortalecimiento familiar y comunitario. Y el intentar por todos los medios que un niño pueda ser criado en el ámbito familiar. Pero para nada desconocemos que no siempre es posible y cuando detectamos eso es que queremos trabajar en función de rápidamente dar una solución efectiva que consideramos que es asumir, porque cuesta mucho asumir también para los equipos, un cese de medida excepcional a través de una resolución definitiva que implique posteriormente un estado de declaración de estado de autoridad. Así que hacia ahí van a ir nuestros esfuerzos. Nosotros tenemos mucho por construir hacia adentro de la institución, de la organización nuestra. Es una institución que viene padeciendo cambios de mutaciones de equipos históricos. Desde su creación, Niñez se crea en el año 94 solamente para abordar el tema de los menores en conflicto de la ley penal, así que imagínense cómo se va con el tiempo generando mayor capacidad de trabajo, mejores capacidades, y tiene que ver con nosotros con mayor incorporación de profesionales cada vez más, con mayor capacitación, para tener un abordaje de calidad y para que justamente evitar largos procesos de institucionalización de los niños y adolescentes. Así que hacia ahí nos vamos a buscar. Espero que la próxima vez que nos podamos encontrar les pueda dar mejores novedades, mejores noticias, para poder decirles cuál fue el avance al respecto del día de hoy y que ustedes también puedan tener una percepción en ese sentido. Nuestra vocación es trabajar, así como lo hacemos con el Poder Judicial y con el ROAG permanentemente, para agilizar y ponernos de acuerdo y charlar sobre criterios que agilicen también con ustedes y con el resto de la sociedad. Así que espero que la próxima vez que cuenten este tipo de actividades me tengan ganas de invitarme y espero yo también poder darles mejores novedades. Muchas gracias. Voy a separar en tres cuestiones las que voy a plantear. Primero quiero déjenme hacer este pequeño balance de gestión del registro. El registro, ustedes saben, se creó empezamos a funcionar el 5 de septiembre del 2011. Cuando terminamos de hacer ese famoso pasaje de todas las carpetas del Poder Judicial, más de 3.000 y pico de carpetas, pasaron de un mes para el otro se vinieron todas para el Poder Ejecutivo. Nuestra primera etapa fue justamente esa, regularizar todas esas situaciones. Hoy, de 3.000 carpetas, el número actual, el viernes anterior hicimos un cierre, son 748 aspirantes los que hoy están inscritos en el registro de adoptantes de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que además hicimos o lo propusimos? Bueno, rápidamente conformar la red de registros nacional, ¿sí? Realizar toda la cuestión formal para estar adheridos a la red de registro nacional. Esta formalidad nos permite trabajar en conjunto con el registro nacional, pero además de discutir muchas ideas y planificar un modelo de registro a nivel nacional. Y les quiero decir que en la Argentina, cuando uno discute estos temas de adopción, hay que discutirlo de forma sistémica, ¿no? Es decir, yo no creo, me acuerdo cuando en septiembre
iniciamos las primeras noticias de todo, y sobre todo de los periodistas y la gente de la diócesis, y bueno, ahora se soluciona, se crea el registro, se soluciona el proceso de adopción. Entonces yo hubiese en ese momento dicho, sí, por supuesto, acá nosotros, no, eso está claro que no lo hicimos ni lo vamos a hacer, porque entendemos que todos los que estamos acá y muchos otros actores conforman todo este proceso de la adopción. Pero ¿para qué hicimos esta red de registro? Bueno, esta red de registro concretamente nos permitió solucionar cuestiones que tienen que ver con el interés del niño. ¿Sí? Nosotros tenemos dos familias de Santa Fe, de la provincia, que fueron padres adoptivos gracias a la red de registro. En un caso de Santa Fe, de una familia, de un caso paradigmático, ¿sí? Adoptaron a 4 chicos de entre 16 y 2 años, cuando uno esto habla, muchos creen que no, imposible, no hay, y hay muchos padres en condiciones de, o dispuestos a adoptar, ¿no? Y otro caso también, que se hemos resuelto en la ciudad de Santa Fe también, bastante complicado, con un caso de una chica con una patología muy complicada, para resolver situaciones de otra provincia. Esta red de registro también está semi-conformada porque solo 14 provincias de la República Argentina estamos adheridos